Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo va todo? Espero que fantásticamente, que estés muy bien y con muchas ganas de escuchar este nuevo podcast de Un Gran Viaje que hoy, os prometo, viene jugoso. De hecho, habréis visto que es un poquito más largo de lo habitual y podría haber durado muchísimo más porque esta conversación que he mantenido hoy con Rocío y con Eduardo, o bueno, con Edu y Rocío, que tal vez les conozcas por el proyecto Viajeros sin Código Postal, pues podía haber durado horas, literalmente. Yo tenía compromisos, ellos tenían compromisos. Bueno, ha sido una charla increíble en la que durante más de una hora hemos estado hablando, bueno, de su vida camper, de su cambio de vida, de cómo es viajar en furgoneta, pero sobre todo del viajazo que hicieron 14 meses en un vehículo 4x4 con una célula posterior, bueno, superior, más bien dicho, y que les llevó a recorrer el corazón de Asia Central, pero no solo eso, también Irán, Pakistán, India, Afganistán, un país en el que estuvieron 3 semanas y del que hablaremos bastante al final del programa. Así que te recomiendo que permanezcas atento desde el minuto 1 hasta el final del programa porque de verdad que la charla con esta pareja ha sido fantástica. Ha habido sentido del humor, ha habido risas, ha habido momentazos de estos de decir, ¿de verdad os pasó eso? ¡Wow! Bueno, entre otros, bueno, disfrutaron de Tayikistán, Kirguistán, países que me gustan mucho y que conozco, pero bien remotos. Pero hablamos de Rusia y de cómo fue cruzar Rusia justo después de un intento de golpe de Estado. Hablamos de Afganistán, como te decía al final. Hablamos de los problemas que tuvieron en Pakistán, porque tuvieron que ser, bueno, como todo el mundo, escoltados por esa zona tan conflictiva como es el Baluchistán. O en Irán, de regreso, justo cuando atravesaron el país, fue cuando Irán respondió al ataque de Israel con misiles, así que se mascaba la tensión. Bueno, hablamos de esto, de su canal de YouTube, de sus planes y proyectos futuros, de sus viajes en grupo por Marruecos y próximamente por Mauritania. Y ya os digo, una entrevista, ya me notáis que estoy muy contento de grabar esta introducción y dejaros ya mismo la entrevista. Y nada, aprovecho, como hago de vez en cuando, para daros muchas gracias, sobre todo a los que apoyáis económicamente este podcast, y ya sabéis que podéis hacerlo a través de iVoox o a través de Spotify, pues como manera de agradecer el trabajo que yo y mi equipo hacemos pues para traerte estas entrevistas semana tras semana puntualmente, porque ya veis que casi no fallo ni un lunes. Y bueno, es la manera de poder, bueno, pagar al editor, a la persona que me ayuda en la preproducción y en la postproducción y sostener un poco económicamente este proyecto sin que me cueste dinero, porque los patrocinios ya veis que llegan cuando quieren. Y nada, si no puedes permitirte apoyar el podcast desde 1,99 € al mes a través de iVoox o Patreon, pues al menos dale al like, compártelo con gente que le pueda gustar, pon algún comentario. Todo eso pues hace que tengamos más visibilidad y que sintamos que estáis ahí, que os gusta el trabajo que hago o que hacemos. En fin, siempre me gusta saber qué os parecen los programas que hacemos y que haya un poco de interacción contigo, que estás ahí al otro lado, y que la manera de comunicarnos pues a través eso de los comentarios en iVoox o de los comentarios en Spotify o en ungranviaje.org, donde ya sabéis que en la pestaña de podcast de viajes pues voy colgando todos estos programas, así como fotos y contenido adicional de cada una de las grabaciones. Nada más, me callo ya, espero que lo disfrutéis un montón y si es así, por favor, comunicadlo. Un saludo.
Hola Edu, hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien. Aquí descansando un poco de nuestros grandes viajes. Sí, yo estoy encantado de conversar con vosotros Vamos a hablar sobre todo de uno que hicisteis de abril de 2023 a junio de 2024, más de un año y además por zonas que me apasionan, todo Asia Central y otros países como Afganistán e India. Pero bueno, quería empezar un poquito por el principio y preguntaros, porque vosotros habéis hecho de la camper vuestra vida y vivís en camper y todo vuestro proyecto sin código postal está relacionado con el mundo camper y me gustaría preguntar en qué momentos iniciáis, cómo fue eso de empezar a viajar en camper y luego a vivir en ella. Pues nosotros empezamos, estábamos estudiando, yo estaba en Gijón y Edu justo se había ido a Toledo y un día me llamó y sin venir a cuento, sin haber hecho nada de camper nunca, sin nada, dijo, oye, he estado mirando lo típico que ves YouTube y demás y he visto vídeos de gente que viaja en camper y he visto que venden una. ¿Qué te parece si la compramos y nos hacemos un viaje corto? Y él pensaba que yo, que era así soy más miedosa, ya sabéis que Edu es más echado para adelante, iba a decir que no y no sé por qué, se ve que veía mi futuro y le dije que sí. Y dije que sí. Y empezamos ahí con una furgoneta pequeña y nuestro primer viaje fue de 3 semanas por Europa. Sí, porque siempre, a ver, habíamos viajado pues lo típico, te coges un fin de semana o como mucho una semana, coges un avión, te vas a, yo qué sé, a Italia y te ves rápido 5 ciudades. Y volvíamos de esos viajes que no nos llenaban, porque al final vas al sitio de la foto, vas todo el rato corriendo y queríamos cambiar la forma de viajar. Entonces vimos que la furgoneta camper cambia mucho el concepto. Sí, es un concepto más viajando más lento y además como apareció Cuzco, nuestro perro, que también es viajero, no puede aquí hablar en el podcast, pero si hablara, cuidado lo que te iba a contar. Y nos venía genial lo de la furgoneta para poder viajar con él. Claro, os da una libertad, exacto, que muchas veces viajar con perro creo que hoteles ponen problemas, los transportes también ponen problemas, así que ir Correcto. en vuestro propio vehículo, genial. Sí, además con la camper lo que siempre puedes, pues por ejemplo, ir a destinos más de naturaleza con más facilidad, ¿no? Que a veces no se encuentra alojamiento o dices, aquí no me gusta, me voy a otro lado. Entonces la camper vas al ritmo que tú quieres y sobre todo donde tú quieres. Y eso para nosotros es muy top. Bueno, nos gustó tanto que después de esas 3 semanas que hicimos por Europa, llegamos otra vez a España y todo nuestro objetivo era comprarnos una donde pudiéramos estar de pies, porque haber estado agachados en una pequeñita era costoso, y todas nuestras fuerzas era para ahorrar, para comprarnos otra, para hacer viajes más largos con otra furgoneta. O sea, nos gustó tanto que nos volvió adictos. Sí, ahí en la segunda furgoneta empezó sin código postal, como tal. O sea, dejamos el trabajo y decidimos pues vivir viajando. Esa es una Renault Master, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué características tiene? ¿Cómo es? Pues a ver, realmente es bastante básica. O sea, la camperizamos nosotros mismos con la ayuda del padre de Rocío. Y si tú la ves, también el tiempo yo creo que ha pasado por encima, ¿no? Que ahora se hacen cosas muy chulas. Y en su momento, pues a lo mejor no había ni los materiales, los conocimientos o lo que sea. Y es una gran volumen y tiene para nosotros todo lo básico. Es verdad, una característica que tiene es que no tiene un baño fijo. Tenemos un potty y una ducha de poner y quitar, porque en una furgoneta como la nuestra pensamos que el baño nos iba a quitar mucho espacio. Y para nosotros es como un pequeño hogar, o sea... Sí, de hecho, bueno, ya lo contaremos en el futuro, que ahora tenemos una célula en un pickup 4x4, pero cuando regresamos a la furgoneta es como volver a casa para nosotros. Dentro de que pueda estar peor construida o los materiales sean peores, el amor de lo vivido dentro de ella va por delante. Y además que impresiona, ¿no? Que al final la furgoneta nos costó como 5.000 euros, la camperización con calefacción, cocina, frigorífico y todo. Fueron otros 5.000, o sea, con 10.000 euros nos hicimos una casa rodante. Que hemos pasado dentro, pues no lo sé, a lo mejor 1.000 noches hemos pasado dormido dentro, sí. Wow. Eso desde 2019, que es cuando dejasteis así vuestros trabajos normales y os mudasteis a vivir en la camper. ¿Qué vida era la que teníais antes? O sea, ¿cuáles eran esos trabajos normales y dónde vivíais? Pues mira, cuando lo dejamos todo, estábamos en Oviedo y teníamos trabajos, bueno, más o menos normales. Sí, como de oficina. Yo soy funcionario, trabajaba, pues eso, todo lo contrario, ¿no? A viajar y cada día en un destino, pues era ir siempre al mismo sitio, hacer lo mismo y... Claro, yo trabajaba en un banco
Y me acuerdo que Edu llegó un día y dice, es que mira, tengo, ¿qué tenías de aquellas? ¿24? ¿25? No me acuerdo ahora bien. Sí. Y me dijo, es que me estoy viendo que como soy funcionario, ya el trabajo este que tengo es para siempre, con 25 años, verme aquí hasta los 60 delante de esta pantalla, la agobió tanto, vio tanto vértigo que fue cuando también me hizo a mí un poco, ¿no?, la corriente de cambiar, de romper con todo. Ya, y ahora digamos que vivís por completo de lo que generáis a través de redes sociales, los varios libros que habéis hecho, digamos. Ahora sois, bueno, vivís de vuestro proyecto. Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, cuando dejamos el trabajo no teníamos tampoco el foco puesto en que lo que íbamos a hacer se convirtiera en el trabajo, ¿no? Teníamos ahí unos ahorros y al principio es, hasta que se acabe, vamos a ir subiendo esto a YouTube casi pues por gusto y oye, si da algo. Pero bueno, tuvimos suerte que el primer viaje gustó mucho y tuvo bastante repercusión y a los 6 meses de salir ya estábamos viviendo de eso. O sea, fue para nosotros realmente como un... Que no te lo creías, wow, claro. Sí, como diciendo, yo que sé, ves a tantas personas que persiguen eso y nosotros también lo queríamos porque era nuestro medio de seguir viviendo, viajando, ¿no? Pero cuando llegó no nos lo podíamos creer, decir, pues ya podemos vivir de esto. Luego, por supuesto, hemos hecho muchísimas más cosas porque somos de los que no ponen los huevos en la misma cesta y ya sabes cómo están las redes sociales, que tan pronto te las abren, te las cierran. Entonces ahora ya tenemos más cosas, pero cuando vimos que podíamos, vamos, que estábamos viviendo de sin código postal, era increíble. Oye, ¿y no os agobia el hecho de, bueno, estar, para los que vivimos en una casa normal, pues con una habitación, un baño separado, una cocina amplia, bueno, ya sabéis, veníais de ahí. De repente, vivir en 4 o 5 metros cuadrados, en convivencia casi 24 horas, con un perro además, ¿no resulta a veces un poco asfixiante? A ver. Digo, tenemos días de como de agobio, pero claro. Yo creo que esos días también te pasan en una casa, días que tienes el mal día y da igual que tengas 200 metros cuadrados que 5, que estás como con el día pero mal. es verdad que a lo mejor si tienes 200 metros te vas a la esquina y... Te puedes dar una vuelta por la casa, ¿no? Y a ver, cuando estamos de viaje eso suele pasar menos, porque como cada día es diferente, es estimulante y tal, no pasa. El problema viene cuando te quedas a lo mejor un mes en un mismo sitio, que ya te agobia todo. Sí, pocas veces lo hacemos, la verdad, somos muy culos inquietos y ya 2 noches como en la misma ubicación donde pernoctar no suele pasar, pero alguna vez que nos ha tocado por motivos de viaje, de visados, de tal, sí que ahí se nos echa un poco el mundo encima porque estás acostumbrado todo el rato, que esto es otra cosa que ya podemos hablar también después en la conversación, que todo el rato tienes estímulos nuevos, cada día ves una cosa, un país nuevo, parece que cuando te paras te aburre todo. Entonces eso es una desventaja también, ¿eh? Sí, la camper life pues está un poco tal vez idealizada, ¿no? Porque muchas veces en redes sociales se comparte la parte más bonita y por eso os preguntaba. Y también os quería preguntar por la camperización, ¿cómo fue ese proyecto? Porque hacerte tu propia casa con ruedas debe ser muy bonito, pero también exigente, tanto que habéis hecho un libro especial para ayudar a la gente que se quiera animar a hacerlo, de furgo a camper, ¿no? Se llama, y para ayudar en ese proceso. ¿Es complicadillo? No es tan complicado, tienes que tener paciencia. Yo creo que tenemos que haber sacado terapia psicológica realmente, en vez del libro. De hecho, la primera frase del libro, tú imagínate, tú compras el libro y la primera frase es, si no tienes muchísimas ganas, no lo hagas. O sea, porque aun con muchísimas ganas el camino va a ser duro, imagínate si entras con algún tipo de duda. Y si lo haces en pareja y pasas la prueba de fuego, vamos, ya es para siempre. Si has camperizado y no te has arrancado la cabeza, eso te pone ya un pie. Sí, yo creo que cualquier persona con un poco de constancia, dedicación, así, se puede hacer. Nosotros no somos manitas. No lo éramos, antes no habíamos puesto un tornillo en nuestra vida y ahora sabemos hacer cosas, pero tampoco que seamos súper manitas. Yo creo que el kit de la cuestión es más lo perfeccionista que tú seas. Quiero decir, tú siempre vas a poder hacer una camper, pero bueno, el cajón te puede quedar más recto o menos recto. Entonces tú, si lo que quieres es que te quede de película, ahí es donde vas a entrar en confrontación contigo mismo. Si más o menos quieres que salga, pues ahí ya tienes más facilidades. Claro, entonces es un poco tu expectativa, como todo en la vida. Si alguien quiere hacer esto, pues con cosas como el libro o información de páginas web, de YouTube, se puede hacer sin problema, así que no hay que tenerle miedo. Es que ahora hay muchísima información, ya hay muebles adaptados, o sea, ya se facilita, esto ha evolucionado que facilita el asunto ya.
Oye, habéis viajado un montón por España, por Europa, por Marruecos, pero de repente en 2023, el 1 de abril, arrancáis un viaje hacia Asia y me gustaría preguntaros un poquito cómo lo preparasteis, porque de hecho habéis comentado que comprasteis otro vehículo, en fin, que no fuisteis con vuestra furgo actual y cómo fue esos preparativos. Con nuestra furgo actual, bueno, con la Renault Master, hicimos un gran viaje primero por Europa de 9 meses, 10 meses. Lo que pasa es que le metíamos en tantos líos a la furgoneta, tantos caminos, que nos quedamos atascados. Nuestra reputación no es buena. Nuestra reputación es de tierra, de carretera, de baches, de quedarnos atrapados donde no te puedes imaginar. Pero bueno, la furgoneta iba respondiendo. Sí, que una vez pero más, claro, queríamos hacer viajes más como el de Asia o así, y entonces decidimos que necesitamos un 4x4. Y es cuando pues nos hicimos con un pick-up y le pusimos una célula encima y hicimos un primer viaje. Antes que desde Asia lo hicimos por África, que llegamos hasta Sierra Leona. Y ahí ya... Sí, ahí ya hubo muchas aventuras. Sí. La verdad, siempre lo decimos que, o sea, mira, hemos viajado por la India, hemos viajado por Afganistán, pero como África, quitando Marruecos, que está ahí un poco más ya similar a España, no hay nada. O sea, es que África es la aventura del día a día pura y dura. ¿En qué sentido? En sentido de que todo es mucho más complicado. Por ejemplo, tú que has estado por allí, Kazajistán, Kirguistán, parece desconocido, local, tradicional, pero luego tú te vas a las capitales y tienes de todo y no hay problema. Y en África, los sitios que fuimos nosotros hasta Sierra Leona era de los países más pobres de África, del mundo. Y el día nuestro era, venga, vamos a ver si hoy encontramos pan. Y te tirabas un día entero porque claro, no había. Es que son países que es que no hay nada. Es que es una locura, no te lo imaginas, no se compara con nada del mundo. O sea, me acuerdo que hubo una vez que... No hay carreteras. Bueno, yo como vegetariana que tengo que buscar verduras, entonces se complicaba un poquito allí y era literal una señora vendiendo 3 tomates y era lo que, o sea, en su casa, en su puerta y era lo que había para ese Porque día. en estos países como Sierra Leona o Guinea, no sé si era que el 80% de la población vivía de subsistencia. Es decir, tenía su huerta y de eso vivía, ya está. Entonces, claro, no hay nada porque nadie consume nada. Que da igual, no es como estos sitios que tú dices, yo con dinero lo arreglo, que parece que nosotros somos mucho de esto los occidentales. Bueno, yo voy, pero si luego me canso, pues me cojo un hotel, descanso. No, allí no. Allí da lo mismo, o te vuelves o no lo vas a encontrar. Entonces es duro en ese aspecto, ¿no? Y la corrupción también. ¿Que la policía en las carreteras y ese estilo de problemas? Sí. Llegamos al límite que no parábamos a los controles. O sea, la policía decía, para. Y nosotros, en vez de... Hacíamos como que nos saludaban y les devolvemos el saludo, como diciendo, sí, hasta luego. Pero sí. es que literal de 10 veces que te paraban, 9 era para decirte, no, es que es ilegal que lleves esa célula. Y de repente te adelantaba un bus con 3 motos en el tejado, 5 cabras y 26 personas. Ostras, y tú dices, ¿cómo voy a ir yo ilegal con esta célula aquí atrás? Claro, que aquí lo pensamos, hacer eso a la Guardia Civil y bueno, tenemos creo que fue en Guinea también, que le tuvimos que arrancar de las manos en la aduana, en la frontera, el pasaporte a la señora policía, porque estaba esperando para cobrarnos el sello cuando sabíamos que era gratuito. O sea, tienes que hacer unas cosas que aquí, vamos, no las harías jamás. Entonces todo eso también en la mente hace mella. Sí, pero eso es necesario para que no te pisoteen, ¿no? Sí, eso, pero es un desgaste, claro, también. Sí, es un desgaste brutal. También en otra frontera, que en esta fue que, bueno, había un stop y nos lo pasamos un poco, entonces cualquier cosa que hagas que sea un poquito ilegal de verdad, imagínate. Bueno, y estábamos allí... Un stop. Bueno, era un stop, pero tú ya sabes cómo estaba ese stop situado. Un poco más y había delante un saco de paja para que no lo vieras. Y cuando estábamos ahí, que cuánto nos iban a cobrar por la multa, etcétera, había uno al lado nuestro que era de allí, pero hablaba español y por lo bajo nos decían, eso no vale más de 8 euros, eso no vale más de 8 euros. Pero en plan como para que el policía no le viese, como diciendo, porque claro, van a venir a intentar sacarte lo que puedan. Entonces África es desgaste. Sí, lo que pasa es que África te exige mucho, pero yo creo que también te da mucho. ¿Qué cosas positivas sacasteis o que os gustara más de ese viaje? Bueno, los paisajes, yo por ejemplo que Mauritania, cuando fuimos la primera dirección para el sur, hacía muchísimo calor y no lo pude disfrutar nada. En la subida, que ya las temperaturas eran más mejores, o sea, los paisajes eran brutales. Y luego también me gustó mucho que en Mauritania las carreteras son muy malas y más adelante también, que te tienen que ayudar sí o sí. Quiero decir, tú paras un momento a mandar un WhatsApp y ya te han parado 3 coches a preguntarte si estás bien.
Porque claro, tú puedes allí quedarte sin gasolina, puede haberte roto algo. Me acuerdo un camión que habían callado y cada persona que pasaba le dejaba algo, en plan, una botella de agua, otro fruta, otro no sé qué, porque realmente la ayuda allí tampoco no te va a venir la grúa. Entonces, como que se ayudan mucho en la carretera. Y sobre todo también, claro que se suele decir mucho, es un poco cliché, pero la gente, es verdad que cuando te metes a aldeas remotas, perdidas, que a lo mejor nunca no han visto un extranjero en su vida, no sé, no sé, es impactante. Es Me acuerdo impactante que estar con gente que no está en contacto con la civilización. Sí, porque ahí llegas a un contacto, eso, sin filtros, ahí es donde hay el choque cultural, ¿no? Se ven más las diferencias. Es que, por ejemplo, nos ocurrió una situación que pernoctamos en un lugar, vimos unos niños y salieron corriendo. en Sierra Leona fue. En Sierra Leona. Y luego nos fuimos y nos persiguió una moto y era el profesor de la aldea que decía que unos niños no habían ido ese día al colegio, a clase, Que porque se habían perdido. que se habían perdido, que se habían ido al bosque huyendo, que habían visto a un león, que era Cuzco, y a unos hombres blancos que nunca había visto. Eran niños de antes del COVID, más o menos, ¿no? Entonces, con el COVID había habido mucho menos turismo Ni gente y claro, al ver extranjera. algo que se parecía a un león, que era Cuzco, nuestro perro, que es un golden, y vernos a nosotros blancos, que no habían visto a nadie Y además blancos, les habían dicho muchas veces que el hombre blanco es malo. huyeron para dentro del bosque y, claro, decían que los estaban buscando y yo súper apenada, en plan, no, yo también voy a ir a buscarles. Y claro, el profesor de la aldea me decía, no, tú no puedes, que eres la que les has asustado. Y digo, es verdad. Y entonces te ves como con una impotencia de, yo quiero ayudar, pero yo ayudo yéndome, prácticamente. Y fue una anécdota que te muestra, pues eso, cosas que están fuera del alcance de lo que piensas. Dices, pero ¿cómo puedo ir pensando que Cuzco es un león? Pues sí. En África, ¿no? En África. Ya. Oye, pero qué duro debe ser, claro, bajas en este viaje que ibais rumbo sur hasta un país, luego tenéis que volver. ¿Eso intentáis volver por rutas diferentes o enfocarlo diferente? Lo intentábamos, pero en estos países hay una carretera de ida y de vuelta es la misma. Si te sales de esas que no hay nada. Entonces, a ver, hay la suerte que hasta donde fuimos nosotros son países pequeñitos y si quieres vuelta te lo cruzas en 2 días. Pero... Me hace gracia eso. Sí, fue un poco pesado eso, ¿eh? Me hace gracia que dices que lo cruzamos en 2 días, cuando yo me estoy acordando de las carreteras, íbamos a 30 por hora, que había niños que corrían al lado nuestro y casi nos adelantaban, pero bueno, en 2 días no sé en qué mundo, pero igual sí puedes cruzar. Sí, y de esos países africanos me parece que Mauritania, por lo que habéis dicho, fue de vuestros favoritos. ¿Qué magia tenía? Hombre, todos tenían, además esos países son muy diferentes entre sí, entonces claro, estás igualando un país que es casi desértico con Sierra Leona, que era playa, verde. Sí que es verdad que nos tiran, por eso mismo hacemos viajes con otras personas a Marruecos, porque nos tiran mucho los destinos desérticos. Es como Marruecos, Mauritania, pero más brutal. Como más virgen de turismo, vamos a decir, como que las cosas están menos preparadas, te lo encuentras. El desierto es inmenso. Y bueno, tenemos un vídeo en YouTube que decimos que Mauritania es el peor país del mundo para vivir. Y puede que lo sea. Para vivir, es que es muy diferente viajar a vivir. Es una dictadura en toda regla, islámica, sí. Había esclavitud hasta hace nada. Bueno, sigue habiéndola, ¿eh? Y es que un país que dices, ¿aquí de qué viven? O sea, la costa un poco de la pesca y el resto del país... Sí, es que es esa la curiosidad, ¿no? Que les ves ahí en medio del desierto, esas casas que tienen, que dices, ¿pero qué come la única cabra que tienen o qué? Nos gustan los sitios diferentes, los sitios raros, sí. Sí, los que te presentan una diferencia cultural o algo que tú dirías, yo es que este problema que tienen aquí de cómo viven y tal, yo no sabría, o sea, no tendría ni idea de cómo sobrevivir aquí 2 días sin mi camper, vamos. Supongo que un poco por esa pasión por los sitios diferentes y culturalmente, bueno, eso, llamativos, fue este viaje del que me gustaría empezar a hablar, que os hablaba de los preparativos de ese viaje hacia Asia Central, que pasasteis por Pakistán, India, Afganistán también, o sea, una pedazo de aventura. Os preguntaba un poco por los preparativos. ¿Fue este viaje africano es donde estrenasteis la célula camper con la Nissan Navara? Y ¿qué ajustes le hicisteis o qué más tuvisteis en cuenta para hacer este viaje hacia Oriente? La verdad
Que nada. Es que para esto somos un poco, o sea, sí que la preparamos para África, en plan, pues suspensión, un snorkel, Tampoco una cosa el loca, filtro del diésel, porque nos dijeron que las impurezas, que con eso íbamos a ir mejor, pero no somos, hay dos, o sea, yo veo que hay un viajero como Verlander 4x4 que sabe mucho, que es muy preparado, que arregla su coche. Nosotros no somos esas Vamos personas. toreando las situaciones. Vamos según toreando se la situación, esa es muy buena frase. Y la cosa de este viaje por Asia es que no lo teníamos planeado. Nosotros salimos de casa con la idea de un viaje tranquilo. Un viaje tranquilo Le por dijimos Europa. A nuestros padres. Y de repente pues llegamos a Polonia y en un momento dado pues estamos un poco aburridos ya de viajar por Europa y dijimos, ostras, ¿y si nos vamos a Rusia? Y luego de allí pues ya veremos. Y entonces fuimos planificando como por etapas, ¿no? Decir, venga, ahora a Rusia, vamos a ver qué necesitamos. Claro, era cuando, bueno, no sigue siendo la guerra de Ucrania. El día justo que íbamos a cruzar a Rusia, que estábamos en Letonia, creo, sí. Dio el golpe de estado los Wagner y cerraron las fronteras. Y nosotros estábamos ahí como diciendo, ¿puede ser posible que justo el día que yo vaya a cruzar suceda esto? Claro, pues lo cancelamos todo. Dijimos, bueno, pues ya no podemos ir porque ha habido un golpe de estado. Luego que eso se diluyó como un azucarillo en el agua y al final entramos. Entonces el primer, pues eso, vas parte por parte, es decir, ahora Rusia, luego Asia Central y vamos viendo que se necesita sobre todo la planificación de los visados, ¿no? Que en estos viajes son, cuando lo haces por carretera, es lo que más quebraderos de cabeza. Sí, que es algo que no se habla mucho, que nosotros a veces en los vídeos de YouTube lo decimos, que en nuestros vídeos o a veces en las redes sociales parece que tú como que puedes viajar con el coche e ir pasando fronteras y ya está. Y no, tiene un estudio detrás de visados, de papeles, con el perro, o sea, un montón de documentos, cosas que tienes que hacer en España, y entonces algún familiar tuyo en España tiene que tener un documento que acredite que te haga esta burocracia. Por ejemplo, mira, sí, por ejemplo, si vas a hacer viajes así, 3 cosas importantes yo diría. Uno es hacer un certificado electrónico para hacer gestiones ante la administración desde cualquier parte del mundo. Que eso, bueno, yo creo que es importante viviendo en España, pero si te vas fuera, aún más. Luego, hacer un poder notarial a un familiar, a un padre o una madre, para que pueda actuar en tu nombre, también yo creo que es bastante importante. Sí, en cosas de bancos, en papeles que necesites. Y luego, si vas a viajar en coches a países como, bueno, vas a África, vas a Asia, hay un papel que se llama el carnet de passage, que es como el pasaporte del coche, por decirlo así. Hay determinados países, como Irán, Senegal y bueno, muchos otros, pero sí, estos países son obligatorios sí o sí, que sin ese papel no pasas. Por lo tanto, es lo mínimo que quiero planificar. Es decir, yo cuando salga hago esto porque sé que eso me va a bloquear. El resto más o menos lo puedes ir solventando sobre el camino. Sí, pero esas 3 cosas es verdad que es un buen consejo que necesitas tener antes de marcharte. Oye, me encantan, sobre todo los 2 primeros, porque tal vez alguien escuche y dice que exagerados, un poder notarial, pero es algo que nosotros en el libro que escribimos, en cómo preparar un gran viaje, lo mencionábamos, porque es verdad que nos había pasado que nos tenían que hacer alguna gestión y de repente, pues a poco que tengas alguna propiedad o incluso si te convocan para ser en una mesa electoral, de repente hay determinados trámites que te necesitas a alguien, ¿no? Y tener un poder sin que se nos vaya la olla, o sea, pero que es súper útil, la verdad. O la de la firma digital, pero bueno, eso, los que somos autónomos o presentamos nuestros documentos y tal ya online, pues bueno, la solemos tener, pero no, me encantan esos consejos. Oye, ¿y Rusia cómo os trató? Porque en ese contexto de inestabilidad política, atravesarlo, ¿cómo fue la estancia por ese país? La verdad que íbamos... Bueno, a ver, el principio... Íbamos con miedo, iba a ser sincera. Bueno, íbamos con miedo, sí. Y el principio fue horrendo, porque estuvimos 3 días esperando en la frontera. Porque iba muy lento. Porque iba muy lento. Sí, bueno, había una cosa extraña como que llegaban buses, debían de ser buses llenos de gente que era ucraniana que se estaba yendo para Rusia. Bueno, había allí unos movimientos un poco extraños. No, que por política, por relación entre la Unión Europea, que fuimos desde Letonia a Rusia, pues solo pasaban 5 coches a la hora. O 3 coches a la hora. Y éramos 40 coches en la cola y estuvimos 3 días, o sea, es que... Éramos unos afortunados allí porque teníamos baño, teníamos cama y había familias enteras en un coche que yo estaba harta de ofrecerles café, comida y de todo, y a todo me decían que no, Digo, ¡buah! Esta gente viene más preparada que yo y todo. Entonces eso
eso fue un poco mierda. Sí, Pero 3 días allí fueron... luego el país... Es lo que decía, que teníamos miedo hasta de la matrícula, que era como europea, íbamos así, y fue todo lo contrario. O sea, nosotros ya teníamos en la célula, en nuestra furgoneta camper, la bandera de Rusia, porque era un país al que ya habíamos viajado en furgoneta y las tenemos puestas. Pues hasta el punto de que aparcábamos en un sitio, un chico vio la pegatina, la bandera, y dijo, no me puedo creer, es vuestra segunda vez, esperaros. Esperamos ahí, nada, 2 minutos, y nos vino con el típico gorro ruso de regalo. O sea, pernoctábamos en otro sitio y nos venían a dar arándanos, que se recogen muchos allí. O sea, fue todo lo contrario, ¿eh? Ya, Igual que en sí, otro qué país bueno. viajero de estos que te acogen, pues fue así. La gente de Rusia, pues como en cualquier otro sitio del mundo... A ver, ellos realmente son súper occidentales. O sea, Rusia es como ir por Polonia, por decir algo, ¿no? Porque es un poco del este. Ya. Ujú. Y la guerra allí no te enteras. Me acuerdo que nos preguntaron, que eso sí que me dio pena, que la señora esta que nos dio los arándanos nos dijo, oye, ¿cómo se ve Rusia en la tele en vuestro país? Bueno, Como diciendo, ¿sabes? Como diciendo, yo no, o sea, cuando al final se hace una guerra en un país, imagínate que ahora empezara una en España. ¿Qué iba a tener que ver yo, ¿sabes? O tú, que estás aquí, ni has caminado para un sitio ni has caminado para otro. Pues la pobre mujer que estaría en esa situación, claro, ¿y tú qué le respondes? En ese momento, imagínate lo que parecía Rusia en nuestra tele. Pero me hizo gracia la pregunta de ella, ¿no? Como diciendo, ¿cómo venís? Como sabiendo ya lo que os están mostrando en vuestras televisiones. Ujú. Me dio como pena. sí, al final, pues Rusia muy bien, excepto Chechenia, por ejemplo, ¿Y eso? que sí Anda. que... Chechenia es una, bueno, que para quien no lo sepa, Chechenia es una zona un poco más extremista y son musulmanes musulmanes. y bueno, es un islamismo bastante radical, especialmente para estar en Rusia. Sí, no puedes ir en pantalón. Bueno, hay Sí, bueno, que te carteles echen la de que no puedes ir en bronca. pantalón corto, los perros tienen que ir atados y con bozal. O sea, no te tienes que poner un pañuelo, un hijab, pero sí que tienes que seguir una serie de Y normas de vestimenta por la calle. hay controles para entrar a la República, militares bastante estrictos, y la sensación allí pues era un poco Más tensa. rara. Es que al final Rusia es tan grande que de una parte a otra, claro, imagínate, entran ahí, o sea, realmente lo podrías dividir en países tan grandes como España, unos cuantos. Entonces cada parte es diferente. Sí, qué curioso eso que, bueno, me gusta que habléis bien de Rusia porque tienen una fama un poco de gente arisca, distante, ¿no? Como fría, pero todo esto que estáis diciendo es al revés. No sé si en otros países que visitasteis más adelante también hubo sorpresas en este sentido. Normalmente, al ser viajeros, solemos tener buenas interacciones con todo el mundo. No sé si... Bueno, yo siempre, que luego muchísima gente me lleva a la contraria, ¿eh? Pero bueno, cada uno con sus experiencias y sus situaciones. Nosotros en Georgia no fueron como tan amables. Igual veníamos de lugares que habían sido muy amables y que Georgia fueran un poco... Tuvimos varios problemas mecánicos y que nos pasaran ciertas cosas, nos pareció que no eran tan abiertos como otros países. Mira, más Rusia, que tiene pinta de ser menos. Pero en general, bien. A ver, que tampoco penséis que llegas y es te un país ponen- caribeño, quiero decir, que son súper amables. Pero bueno, que para la fama que tienen, no lo es tanto. Bueno, y ya después de Rusia entráis en lo que es Asia Central, las ex repúblicas soviéticas. ¿Cómo fue ese primer contacto con Kazajistán, Kirguistán? ¿Era un poco lo que teníais en mente o como no habíais investigado demasiado, todo fue sorpresa? Pues, a ver, vamos Edu improvisando. siempre investiga, Vamos ¿eh? improvisando, pero cuando decidimos ir a un sitio investigamos bastante. Eso es verdad. Pero aún así nos sorprendió. O sea, nos gustaron muchísimo. Oye, a mí me encantó, fíjate, bueno, que a lo mejor para alguna persona es una tontería, pero a mí me flipó, llegar y ver los rasgos tan diferentes, ¿sabes? De cara, de altura, de pelo. O sea, me flipó porque era un rasgo como que tú a lo mejor, yo qué sé, pues personas de África, ya tienes como esos rasgos interiorizados, pues los ves más en la tele o donde sea o viajando, pero personas kazajas o kirguis yo no había visto tan... Sí, que son entre rusas, Sí, mongoles, y es chinos. una mezcla increíble. Yo creo que al principio, cuando les miraba, pensaban, ¿esta chica qué le pasa? Supongo que al principio se os hizo un poco, no sé si pesada la entrada, porque Kazajistán es una planicie y una estepa enorme, pero luego ya llegasteis a Kirguistán, Tayikistán, las montañas. No sé si ahí es donde, digamos, disfrutáis más. Pues a ver, realmente Kazajistán nos gustó mucho, ¿eh? Nos sorprendió porque pensamos que iba a ser la más aburrida, la más así, y llegamos por el norte, que la mayoría de gente, claro, por ahí no va, y lo primero, bueno, fuimos a la capital, a Astana,
y descubrimos una ciudad que eso parecía Dubái. Es verdad, en es verdad. En mitad de la estepa, una ciudad súper moderna. Y además que nos pasó una anécdota súper chula, que estábamos aparcados y vino un chico y dijo, ¡buah, qué chulo vuestro coche! ¿En una hora podéis volver a estar aquí en la puerta de vuestro coche, que tengo un regalo? Y nosotros, sí. Pues cuando volvió, era artista y nos había dibujado a carboncillo la célula, que el cuadro nos lo regaló y lo tenemos puesto, pero increíble, ¿verdad? Qué guay. O sea, Sí. como en una hora lo dibujó al lápiz. Fue una pasada, es lo que dices de esta persona no me conoce de nada, le gustó nuestro coche allí en la capital que parecía Dubái, que dice Eduardo, Sí. y lo tenemos allí de recuerdo puesto. Y bueno, para Rocío creo que el país favorito de Asia Central es Kazajistán. Sí, me encanta. Para mí realmente es Kirguistán. Es que a Edu le encantan las montañas y entonces, claro, como buen amante de las montañas, Kirguistán pues tiene una parte de su corazoncito. Además que ahí te puedes en Kirguistán hacer off-road, pistas remotas, valles súper aislados. Yo también, yo soy súper entusiasta. Desde luego, en Kirguistán no llevamos nunca el coche limpio, siempre lo llevamos lleno de barro y es un poco, ¿no? Sí. Prueba de que es así. Es muy guapo. A ver, lo que pasa, de lo peor de Asia Central son las carreteras para ir en coche, porque son horrendas. Son asfaltadas, pero a la vez son olas llenas de baches. Entonces, claro, para el coche sufre muchísimo. Claro. Y aquí fue donde empezaron un poquito nuestras roturas con el coche y demás. Pero igualmente disfrutamos del viaje. Claro, esto os iba a preguntar también. ¿Cómo fue el tema de la mecánica? ¿Cómo respondió el coche? Y también supongo que os estáis en esos países que son más precarios con el tema recambios y con el tema mecánico. No sé si tuvisteis dificultades en alguna ocasión. Sí, bastante. Por ejemplo, en mitad de Kazajistán, en el medio. Sí, en una estepa de esas que miras para todos los lados y no hay absolutamente nada. Una rutilla de off-road y veníamos de carreteras muy malas y de repente empezamos a notar que la parte alta de la célula, que va sobre lo que es la cabina del pick-up, empieza a golpear. Sí, como que se movía de más. Y hostia, bajamos a ver qué pasa aquí. Yo no me lo podía creer. Cuando me agaché y vi esa raja en el chasis. El chasis partido. Estaba partiendo en dos el chasis, lo que es el coche. Yo digo, no puede. Y claro, no puede estábamos ser. en mitad de ningún sitio. Bueno, pues tuvimos la suerte que a 5 kilómetros había como un poblado, y además ¿De había yurtas? de yurtas, ¿no? y era un sitio turístico, que era lo primero que veíamos. No, nos pasa mucho esto, que cuando tenemos roturas en medio de absolutamente de la nada, no sé cómo Siempre puede aparece aparecer algo. allí un campamento. Pues allí estaba, con cobertura, móvil, el señor, súper amable. Y la verdad que esta rotura fue muy fácil de solucionar, porque claro, cuando estás por estos países te rompe... Eso, te falta una pieza. Es una putada, porque a ver dónde la encuentras. Pero esto, como es el chasis, era pues soldarlo de nuevo. Eso te lo hacen en cualquier lado. Y en esta ocasión, desde que se rompió hasta que volvimos a arrancar, pasaron 24 horas. Hola. Sí, pasa mucho que en estos países no rápido. tienen tanto la cultura de usar y tirar, sino de arreglar. Y eso a nosotros nos facilita muchísimo las roturas. Que a lo mejor en España, bueno, el chasis o cualquier otra cosa te digan, no, esta pieza hay que sustituirla por una nueva. ¿Y dónde encuentras tú la nueva? Sí. Pero en estos países, pues eso, pues Bueno, te la arreglan. y spoiler, el chasis se rompió 4 veces más durante el viaje. ¿En el mismo sitio o por sitios diferentes? Sí, nos lo iban reforzando y por donde el refuerzo nos iba rompiendo, pero como el punto de torsión se iba retrasando más y iba partiendo por donde no estaba reforzado. Es que cuando se rompía teníamos el susto en el cuerpo y íbamos por caminos mejores. Cuando se nos pasaba el susto en el cuerpo, volvíamos a hacer off-road y montaña y tacatá. Claro. Mira, y en Kirguistán sí que nos pasó que también otra cosa que esta la solucionamos peor, se rompió la llanta de la rueda. Se partió... Bueno, nuestro mecánico de aquí de España, que siempre estamos a WhatsApp con él para las dudas y demás, Oliver, nos decía, nunca había visto romper una llanta así. Y digo, pues sí, teníamos que ser nosotros. Y claro, no teníamos repuestos de llantas. Fuimos a buscar en Kirguistán, a la capital, a Bishkek, a todos los mecánicos, a los sitios de piezas que son como un polígono gigante, de piezas de todo tipo, y que no había... Que no había llanta en todo el país. Digo, pero ¿cómo no puede haber una llanta? Pero la típica cara de mecánico que saben que no te están mintiendo, o sea, que hacen un no como diciendo, ¿qué quieren meter? Olvídate, ¿sabes? No es como, bueno, a lo mejor te adapto, no. Sí, que no hemos visto esto en nuestra vida. Exacto. Y al final pues tuve que volar yo a España a coger una llanta. Edu tuvo que regresar, yo me quedé sola con Kuzco allí en Kirguistán, porque claro, la célula y el perro pues no la puedes mover tan rápido como una Pero bueno, persona. traje la llanta llena de queso, de cecina, de chorizo, de jamón.
no. Mi semana sola allí mereció totalmente la pena cuando vi un queso tipo manchego viejo que hacía que no veíamos meses allí metido en la llanta. Iba a decir, esto, lo de la cecina del chorizo sería para ti, Edu, porque Rocío, eso no. Sí, fue. Eso sí, por eso el queso, si no... Y mira, quería preguntaros precisamente porque esos países culturalmente son muy carnívoros. Muchos viven del pastoreo, viven de la alimentación de los animales, ¿no? De las ovejas principalmente. Y cuando te invitan a una casa, a una yurta, pues normalmente te dan de comer lo que ellos comen. ¿Habéis tenido problemas en este sentido? Sobre todo tú, Rocío, ¿y cómo los has gestionado? Por ejemplo, una vez también fue en Tayikistán, y estábamos grabando unas personas que subían paja en la parte de atrás de un camión. Y fue muy gracioso porque le dijeron a Edu, deja de grabar y ven y ayuda. Y fue Edu para allí y a cargar también la paja. Hizo una mañana de agricultor. Sí, de granjero. Y ya nos invitaron a comer como tú dices. Y claro, al final te están llevando a su casa, te están dando su comida sin conocerte de nada. No me puedo poner yo allí exquisita a decirles, no, es que mira, yo soy vegetariana, mejor me haces... No. Entonces nos sirvieron un estofado que tenía cabra, que encima sabe fuertísimo. Sí. Y gracias para mí tenía patatas, zanahoria y así, ¿no? Entonces, pues yo nada, me como las patatas y la zanahoria, aunque esté allí, digamos, la carne, y la carne luego se la paso para Eduardo y ya está. Pero un poco por hacer la media, ¿no? Entre mis principios y tampoco ser descortés con estas personas que te están dando... La ventaja de ir en camper, por ejemplo, si vas en bici o mochilero o moto, que podemos cocinar nuestra comida. Claro. Entonces, la mayoría de días, pues, comíamos lo nuestro y ahí se soluciona mucho. Sí, a veces repites más comidas, a veces menos. Durante el viaje nos hacía gracia porque según nos íbamos alejando de España, nos iban a... Bueno, iba desapareciendo el queso. Según íbamos para la India, cada vez había menos. Me acuerdo que en la India hubo un momento que no encontrábamos café, que eso sí que fue un duro golpe. Lo de no tener café de cafetera, no de Nescafé, fue difícil. Entonces también, luego cuando vuelves valoras mucho eso, ¿no? Lo de, aquí ya no hay fruta de temporada. Tú aquí comes lo que quieras en España, mango, fresas, cuando te apetece. Allí es un poco cuando toca, ¿no? Cuando florece o cuando se Yo ahí te iba a preguntar, allí tú has probado, has estado por allí, la leche fermentada. ¿Cómo se llamaba? Ay, ahora no me sale el nombre. El kumis. El kumis. ¿Y qué tal? Especial, ¿eh? Bueno, es como leche, como si le hubieran echado un poco de vinagre, que sabe como ácida y con un poco de burbuja a veces. Entonces, bueno, hace raro, pero no es un sabor desagradable y al principio te hace raro y a la tercera vez que lo pruebas, pues ya hasta casi que te gusta. Ya lo vas a pedir aquí, ¿no? Vas en España a buscarlo. No, yo en el tema de la comida, claro, fíjate que yo también intento no comer carne. Me encontré luego en el siguiente país, en Tayikistán, un país más pobre, bastante más pobre que Kirguistán, que allí en muchas de las casas donde yo me quedaba a dormir, la mayoría de los platos que preparaban es que directamente no llevaban carne porque es que las familias no se lo podían permitir o no se podían permitir porque no hay frigoríficos. Entonces, digamos que la carne solo se consume en momentos festivos o cuando en comunidad se mata una oveja o algo así. Y realmente, casi sin pedirlo, casi nunca tenían carne. Tayikistán, de todas maneras, que flipe de país, ¿no? Bueno, no sé cómo fue vuestra experiencia, pero toda la Pamir Highway y todo eso en vehículo propio tiene que ser una pasada. No te podías creer, o sea, la altura de las montañas, los glaciares, y es realmente... necesitabas como poner una persona al lado para saber lo inmenso que era. Casi visualmente no te podías creer la grandeza de la cordillera. Bueno, andar, lo que tú dices, que al final nosotros andamos con nuestra casa, circulamos con nuestra casa por ahí. Entonces era flipante. Y la Pamir es que es una ruta, joder. O sea, es una de las principales rutas del país realmente, y el poco tráfico que hay. Que dices, oye, yo me quedo aquí tirado, como ya teníamos muchos problemas mecánicos, a ver qué hago. Vale, que saltías de eso, pero es que es un sitio tan desolado, tan dejado de la mano de Dios. Es que, para que no lo sepa, la Pamir es como un altiplano y es comparado, pues yo qué sé, con partes de Latinoamérica, de la zona andina. Es como un desierto en altura. Sí, que los paisajes eran increíbles, pero luego por otra parte requería mucha organización, ¿no? Porque ¿en qué pueblo había internet para si te pasaba algo? ¿Dónde estaban las gasolineras? ¿Cuánta agua tenías que llevar? Ahí tuvimos que investigar bastante por internet, descargarnos mapas y tener pues todos los puntos. De hecho, por ejemplo, la gente como vosotros que lo recorréis en bici, que si no me equivoco, por ahí estuvisteis, claro, es
es increíble, decir, no lo recorres tan... Bueno, a En bici veces tienes iban más aventura. rápido, a veces iban más rápidos que nosotros, es verdad. Sí, pero es cierto que la logística puede ser muy complicada, ¿no? Incluso también para vosotros, ahí en general, o lo que compras o lo que no. Yo recuerdo que había días que tenías que comprar comida para 4 o 5 días que no ibas a ver pueblecitos ni tiendecitas, vaya, o pasabas por pueblos que no tenían tiendas, o sea, unas cosas muy... Me hacía mucha gracia cuando nos encontrábamos con gente que les estaba haciendo en bici, en las paradas donde tenías que enseñar el pasaporte o lo que fuera, y ellos estaban en bici y bajabas tú, pues yo que sé, con un twist, con una chocolatina, con un Éramos los café, ricos. y era increíble las caras de como diciendo, ¡buah! Aquí en medio de la nada, ese café no tenía precio para ellos, y yo siempre que parábamos lo hacía. Buenísimo, me pasó una vez que acampé en un sitio donde había unos chicos con una 4x4 y me dijeron, no te preocupes, hoy cocinamos nosotros. E hicieron una pasta con un pisto, con verduritas, con mogollón de cosas, sacaron vino, yo allí flipando en mitad de la nada. Claro, esa es la ventaja de viajar en estos vehículos. Oye, conducir en según qué lugares no es fácil. Yo he tenido que atravesar ríos andando, o sea, técnicamente había zonas muy complicadas. ¿Vosotros os habéis formado en conducción para vuestros viajes o habéis ido aprendiendo a la marcha metiéndoos en los problemas? La segunda opción. Hemos aprendido sobre la marcha. marcha y lo que tú dices, cosas de, pues eso, que ves un río, tú no sabes cuánto profundo es. Sí que nos daban consejos como estilo, pues si el río es muy profundo, tienes que tener cuidado a lo mejor con la célula, porque puede hacer de barco y si el agua es muy profunda, la célula empezará a flotar y el coche irse. Entonces había veces que bajaba yo, que dependiendo de qué país, con más o menos ropa, y me metía en el río como para ver hasta dónde cubría, Y para en ver la, si y en la podíamos Pamir pasar o no. concretamente teníamos un poco de miedo porque nos habían contado muchas historias de viajeros que habían cruzado puentes de madera, se había roto el puente y habían perdido el vehículo. Sí. Mucha gente que nos veía con la pick-up nos lo contaba porque fue con una célula. Sí. Y bueno, tú sabes ya en Tayikistán que a mí, por ejemplo, me dejó en blanco leer una historia que tú contaste, es que fue en Tayikistán, ¿verdad? De un motero ruso, si no me equivoco. Uy, sí, sí, sí. ¿Verdad? Yo es que muchas veces cuando viajas piensas que tienes como... ¿Qué pasa con motero? Que no te va a pasar nada cuando viajas y realmente que parece que tienes un halo y vas a volver a casa y hay que tener mucho cuidado. Y ahora te cuenta Pablo la historia del motero, que te la cuenta mejor que yo. Bueno, en breve fue que uno de los puentes se había roto y entonces habían hecho un puente, entre comillas, casero con 2 cilindros de hormigón, 2 tubos de hormigón, mejor dicho, pues tendrían 5 metros de longitud, y un motero al cruzar por encima se le patinó la moto y se cayó hacia el tubo y el tubo le empezó a succionar hacia río abajo. Y nosotros, el instinto fue agarrarle para que no le succionara y le propulsara, digamos, por el otro lado. Pero en el fondo es que le estábamos matando, le estábamos asfixiando porque le estábamos clavando el pecho contra el borde del tubo. Entonces, de repente que se nos estaba muriendo ahí, que se estaba quedando blanco, con los ojos, o sea, se estaba muriendo. Le estábamos matando en realidad. Sin querer. Así que le soltamos y pasó por el tubo, se dio un ostión río abajo, pero gracias a eso, bueno, pues pudo volver a respirar, a coger el color, le desvestimos entero para que no le diera un golpe de ¿cómo se dice?, de frío, hipotermia, y estaba súper magullado, se le rompió a punto el tobillo, o sea, estaba... Pero, joder, bueno, estuvo mucho rato que no era consciente, o sea, estaba en shock totalmente. Le veías, no, te miraba y era como, no entiendo qué está pasando, ¿no? Pero bueno, fue espeluznante, la verdad. Sí, bueno, estas cosas pues pasan, claro, en un descuido, en un momento, Que, por ejemplo, para nosotros, que bueno, toco madera porque realmente tenemos roturas, pero para lo demás hemos tenido buena suerte, está también bien leerlo para que tú no todo el rato pensando en el peligro, pero sí también un poco dándote cuenta de que a lo mejor si ves que no puedes pasar, no pases, aunque tengas que darte la vuelta y perder 3 días de ruta o cositas así, para que pongas un poco eso, los pies en la tierra y no pienses que no te va a pasar nada nunca. Pareja, yo podría estar horas hablando con vosotros y vamos a avanzar un poco en el viaje porque me interesa que hablemos de otra zona que también, pues pobres, bueno, que tienen muy mala fama. El viaje os llevó de vuelta, digamos, hacia Europa, pasasteis de nuevo por Uzbekistán, por Rusia, por Georgia, Armenia, y hicisteis como una S y volvisteis hacia Oriente y pasasteis por Pakistán. ¿Cómo fue el paso por ese país, otro de los países
que he estado recientemente, yo solo en la parte norte, pero vosotros cruzasteis por el Baluchistán, ¿no? Por el sur. Sí, es esa región que los propios pakistaníes ni pisan. Dicen, no, Baluchistán, no. De hecho, coincidíamos con muchos que decían, ¿pero dónde habéis estado en Pakistán? Y nosotros cruzamos por Baluchistán y nos decían, no, ¿habéis estado en Baluchistán? A ver, nosotros eso, volvimos a Georgia, hicimos esa S porque no teníamos claro a dónde ir. Decidimos ir en principio íbamos a ir a la península arábica, ¿vale? Entonces decidimos ir a Irán. En Irán nos acojonaba mucho porque también, pues eso, es como Rusia, ¿no? Un país que tiene muy mala fama, es enemigo de Oriente. Y bueno, cruzamos Irán. Y en Irán todo muy bien, la gente muy amable, muy guay. Y dijimos, oye, pues vamos a continuar y vamos hacia la India. Entonces entramos en Pakistán. Problema, que en el Baluchistán tienes que ir escoltado durante una semana por los militares. Sí, porque por ejemplo, Afganistán, o sea, suena como a mucho miedo, pero allí ya mandan los que mandan y ya está un poco como arreglado. Pero en la zona de Baluchistán no se sabe quién manda, o sea, cada uno pelea por lo suyo, entonces es como, vamos, un lugar muy hostil. Cada uno muy puede salir por todos lados. Apocalíptico o algo así. Entonces, pues estuvimos una semana de comisaría en comisaría. Para ir a comprar nos escoltaban, para ir a comprar una SIM para el móvil tenían que venir contigo los militares. Y de hecho en la capital, en Quetta, de la región, estuvimos 4 días encerrados porque había protestas. No entendíamos qué pasaba, nosotros parecía que no llegaba un papel, nosotros nos queríamos ir ya porque 4 días en una misma ciudad y al final ya que nos lo contaron, dijeron, mira, hay protestas y la ciudad está sitiada, por eso no estáis saliendo, porque está rodeada por manifestantes y cómo vais a pasar vosotros con vuestros vehículos llamativos por ahí. La verdad es que sois poco discretos. Discretos. No, además íbamos en un convoy, claro, tienes que ir en convoy. Con otra furgoneta, una moto y 4 bicis. Te escoltan unos por delante y otros por detrás. Sí, lo que me han contado los que van en bicicleta o tal es que lo pasan mal porque duermen en sitios, bueno, ahí en la comisaría, en cualquier lado, sitios chungos. Al menos vosotros ibais en vuestro vehículo porque lo estacionaríais dentro de las comisarías, supongo. Eso es, sí. Nosotros, a ver, la experiencia, yo para vivir una vez en la vida me parece, queda poco dicho así, pero me parece una experiencia guay. Bueno, una experiencia que te enseña muchas cosas, como no está tan fácil en otros países. No, pero que es... O sea, el sentimiento de peligro, yo allí no lo tuve nunca. Pero también quiero dejar aquí constancia de que yo soy más cuidadosa y Edu es más echado para adelante, que claro, que nuestro nivel de peligro no es el de... Bueno, eso está claro. Sí. Pero no, y es que es muy curioso porque, por ejemplo, como dicen los ciclistas, ¿dónde duermen? Duermen en la comisaría y la comisaría... hay dentro una cárcel. Y la cárcel, tú duermes enfrente de la cárcel. Entonces están todos los presos mirándote mientras tú duermes fuera. Sí, nosotros cierras la puerta de la camper y ya está. Pero claro, ellos con la tienda de campaña o comiendo sus latas o lo que sea y estaban mirando para los presos. Entonces era un poco violento. Por eso que es una experiencia de cosas que no te puedes creer. Sí, el calor, ¿no? Ahí ha empezado, supongo, sufristeis el calor. No sé si cuando entrasteis en India también, ese calor pegajoso... Bueno, en India no sé si el reto es la conducción. A ver, en cuanto al calor, tuvimos muy buena suerte. Elegimos buenas épocas. Estuvimos en noviembre, diciembre, enero, febrero por esa zona. Entonces, en que tuvimos hasta frío. Que no es lo normal. Incluso en la India pasamos frío, que no es lo normal. Pero como dices tú, en la India el mayor reto es la conducción. Allí quien no pita es tonto. ¿Sabes? Es como que pite... Todo el rato había que pitar y más que fíjate, dentro de la conducción, que yo no sé si como nosotros, lo que te permite la camper una vez más es que vas evolucionando con los países. No es lo mismo. Me quiero imaginar a alguien que coge un avión y se pone en Delhi, que le tiene que pegar un susto en el cuerpo de olores, de gente, de bullicio, de pitidos, a nosotros que ya has ido desde Irán, has pasado por Pakistán. Entonces cuando llegamos a la India, pues bueno, pues era muy similar a Pakistán, realmente, con un poco más de color. Un poco más de color, un poco más... Pero que lo difícil iba a que era difícil conducir con nuestro vehículo, pero más difícil casi era ir andando por la calle, porque para hacerte unos cuantos metros nos pedían absolutamente tantas fotos que llegar al supermercado a veces se nos hacía complicado andando, casi más que con el coche. Uh-huh. Yo había momentos por el rubio... A mí no, ¿eh? Yo sacaba las fotos, solo se lo pedían a Rocío. Pero es verdad que se nos dificultaba hasta el punto de que yo me echaba un gorro, porque es que si no, era imposible. La gente conmigo súper amable, súper educada, las fotos siempre como a distancia, quiero decir, sí. no tuve... Sí, pero igualmente, pero... de todos los países que hemos visitado del mundo, la India
a Rara se lleva la palma, pero vamos, de lejos. O sea, Es verdad que todo, es otro mundo. todo lo que te cuenten de la India se queda corto, ¿eh? Es una cosa... Es que todo es diferente y cada día es como una película de casi ciencia ficción, ¿no? Lo que sucede, lo que ves en las calles. Para mí fue muy abrumador. Pero mira, ahora mismo no me ves, pero estoy sonriendo de incredulidad de lo que ves allí. Yo esto que comentabas de que llegasteis progresivamente y que tal vez no te impacta tanto, lo sentí a la inversa, porque yo fui en avión una vez, la única vez que estaba en India, y fue tal bofetón aterrizar ahí en Delhi, a nivel cultural, emocional, lo que ves en las primeras ciudades que estuve. Luego cuando me fui al Himalaya, que estuve en Ladakh y Cachemira, pues eso fue otra cosa. ¿Vosotros qué ruta hicisteis por ahí, así a grandes rasgos? Pues mira, entramos por la única frontera que hay abierta entre Pakistán y la India, por Armistar, que es la capital de los Sikh, y luego fuimos hasta, digamos que estuvimos por la zona desértica y del oeste. Rajastán y toda esa zona. Eso es, Rajastán. Luego fuimos al norte, fuimos a la zona de Simla, que es la de Hindustán, puede ser. Como el Himalaya... Sí, bueno, es el Himalaya hindú, porque por ejemplo no pudimos ir a Ladakh y toda esa zona porque como es invierno las carreteras están cortadas, o sea, se queda... Anda, ya. Sí. Bueno, de hecho, o sea, tú dices lo de... Porque a nosotros nos gusta mucho encerrarnos en la nieve, entonces sabíamos que iba por allí, por el norte del Himalaya, iba a caer una nevada enorme. La idea era recorrer la carretera limpia hasta allí, que nos cayera la nevada, estar allí pues una semana o hasta que se fuera la nieve y volvernos. Pero de la que íbamos, en medio del Himalaya, se nos rompió el embrague. Vaya. Entonces, más que la nieve, lo que nos paralizó un poco fue la rotura del embrague, que una vez más, justo donde se nos rompió, a mano derecha había un cuartel militar allí en la nada y había un mecánico militar, para que veas la suerte, que yo no sé cómo se puede enredar el rizo, pero nos pasa mucho esto. Pero bueno, sí, eso sí, pero en cuanto a la ruta sí que vimos mucha diferencia de la India como Delhi o Jaipur, Jodhpur, eso, al norte, al Himalaya. O sea, la gente y el agobio es diferente, sí. Mucho más tranquilo. Sí. ¿Se podría decir que India fue el final del avance o del viaje y que a partir de ahí ya empezó el retorno? Se puede decir, aunque yo creo que no. Era el punto más alejado de casa. El punto más alejado de casa, sí, pero realmente... ¿Qué más da que vayas hacia el este, hacia el oeste, no? A ver, la verdad que fue un hito llegar al Taj Mahal con tu vehículo, sí, o sea, a modo pensarlo, era como, o sea, esto que tantas veces he visto en la tele y he llegado en coche. Fue maravilloso. Y con Cuzco, que que fue muy gracioso verla allí también. Sí. Pero de ahí disteis la vuelta y empezasteis a regresar más o menos, entre comillas, por el mismo camino, bueno, en realidad no, pero rumbo oeste, y ahí pasasteis por Afganistán. Me gustaría preguntaros, pues, ¿cómo fue el paso por este país? Si fue complicado a nivel burocrático, a nivel social. Contadme la experiencia un poco. Pues a ver, eso, volvimos de la India, fuimos a Pakistán y ahí teníamos dos opciones. O volver con la escolta, que para una vez está bien, pero para dos... Ya sabías lo que te esperaba. Bueno, sí. Y la otra opción era ir por Afganistán. Y como todo, ¿no? A ver, la gente nos dice, estáis locos, vais a Afganistán, habéis perdido la cabeza... Yo lo entiendo desde el punto de vista de que me lo dice, pero nosotros siempre hemos ido un poco más allá. O sea, llevamos 6 años de experiencia viajera y siempre cuando vas a un nuevo país un poco más raro te dicen, uy, esto es muy peligroso. Te lo dice el país vecino normalmente. Y tú luego vas a ese país y dices, pues no es para tanto. Entonces, pues íbamos con miedo a Afganistán, evidentemente, pero... con un poco de confianza de decir, seguro que no es para tanto, ¿no? Y que decíamos también, ¿cuándo se nos va a volver a dar la posibilidad de que vengamos a lo mejor hasta aquí en coche, en la furgoneta y podamos visitar este país? Pues también eso tiraba. Porque... Y burocráticamente, pues no fue mucho más difícil que otros países, porque, bueno, desde hace 3 años, 3 o 4 años, el país está gobernado por los talibanes. Entonces, bueno, pues fuimos a la embajada talibán de Afganistán en Pakistán y sacamos... Sí, y luego en Peshawar y nada, en 2 horas nos dieron el visado. Entonces, respecto a eso, fue bastante simple. Sí, fue muy sencillo, quiero decir, te sentabas allí en ese salón típico árabe grande, te daban los papeles, o sea, fue A ver, hay una cosa muy curiosa, a ver. Esto sí es curioso. Que de hecho por eso salimos luego en la televisión y tal. Que tuvo mucho revuelo, todos los reels que subimos sobre esta temática tuvo millones de visualizaciones y fue
en Afganistán no es obligatorio llevar ni el velo ni el burka. A ver quién no lleva el velo, ¿sabes? Pero bueno, obligatorio no es. Y en cambio, para entrar en la embajada de Afganistán en Pakistán, me tuve que poner un burka. ¡Hola! Y nada, pues me lo puse. La verdad que no se ve nada. O sea, es una experiencia en plan que te demuestra cómo pasas a ser nada. Eres la persona que llevas al lado, que en este caso era Eduardo, porque claro, a ti ni se te ve. La rejilla de los ojos prácticamente parece una cárcel. O sea, era como horrible. Pero bueno, eran 5 minutos en mi caso, que tengo la suerte de vivir en otro lado. Y le preguntamos inclusive a los talibanes que estaban allí dentro de la oficina que si me podía echar fotos o grabar, y nos dijeron que sí, que no había problema. Entonces, claro, esas imágenes luego puestas en Reel fue lo que hizo que tuviera millones de visualizaciones. Y fue curioso porque luego allí en Afganistán no hace falta, pero en la embajada sí. Oye, y contadme un poquito cómo os recibía la gente, cómo era el contacto en las poblaciones donde parabais, en los mercados a comprar. ¿Flipaban con que hubiera extranjeros? ¿O tenían curiosidad o os miraban con recelo? ¿Cómo sentisteis? ¿Cuánto tiempo estuvisteis además? Estuvimos 3 semanas, yo 3 creo. semanas. Iba a decir un mes, 3 semanas. Y flipaban. O sea, se acercaban a ti, te hablaban, te decía gracias por venir a mi país. Y todo el mundo, incluso los talibanes, con nosotros fueron súper simpáticos. Claro, siempre decimos que luego la gente no se enfade, que tenemos el halo de extranjero, al final tú eres un viajero y todo, pero la gente con nosotros fue súper amable, vamos, siempre... Sí, la experiencia de estar cenando en una garita a mitad de no sé dónde, con unos talibanes, con el Kalashnikov en la mano, es como wow. Pero... Y que te cuentan sus historias y luego, por ejemplo, sí, que una vez más, ¿no? Que nosotros llevamos las banderas de los sitios que hemos visitado. Y por un poco de curiosidad le preguntábamos a la gente de allí que qué bandera teníamos que poner, ¿no? Que ya sabes que tienen la bandera... Sí, porque en Afganistán ahora, antes tenía una bandera y desde que está el régimen talibán hay otra bandera... Que es más religiosa que política. Y claro, ellos decían, mira, que mande quien mande, que mande los talibanes, pero que podamos tener comida, que podamos tener trabajo y que nos dejen en paz, ¿sabes? Ya estaban en ese punto de que todos nos pensamos que allí todos están como pro régimen talibán y luego allí están, mira, como diciendo, ¿qué van a hacer? Quiero decir, no les queda más que asumirlo y decían, no, la bandera que tenéis que poner es la nuestra, la política, la que es roja, negra y verde. Oye, Rocío, ¿tú cómo te sentiste? Porque debe ser... Yo en Pakistán, cuando estuve en la zona de Peshawar, me daba como mucha repulsión ver a las mujeres en burka, porque allí también hay mucho pashtun, que son los mismos que hay en Afganistán. Tú como mujer, ¿cómo viviste el cruzar por ese país en el que pues casi no habría presencia en la vía pública, ¿no? La verdad, como mujer en Afganistán, no... O sea, estuve bien. Me hacía mucha ilusión cuando interactuaba con otras mujeres que venían a preguntarme o a curiosear o de dónde era. Y luego sí que nos sorprendió, que no suene a mal, porque allí lo que tienen las mujeres no pueden estudiar, no pueden trabajar, pero sí que vimos más mujeres con solo velo de lo que creíamos que íbamos a ver. Sí, hombre, a ver, no nos olvidemos que posiblemente sea el peor país. Bueno, seguro, el peor país del mundo para ser mujer. Lo que pasa que, como todo, pues desde Occidente pues se exageran las cosas también, ¿no? Sí, que a veces, ¿no? Como que las cosas horribles que allí pasan todavía se hacen más horribles cuando llegan aquí. Pero tan horrible era todo lo que sabíamos que luego ver a mujeres solo con el velo comprar en el mercado en puestos que el vendedor era hombre, pues a ti ¿no? Y tranquilizaba un poco, ¿no? Sí. Y el radicalismo como tal se veía mucho en las grandes ciudades. Luego te ibas al campo y... Es verdad, de hecho vimos chicas que iban con el velo así como muy por encima y con el aire se les caía y seguían viéndosele el pelo mientras andaban. Y que hacían las mismas tareas que los hombres. Sí. Que, por ejemplo, estaban los dos en el campo trabajando y les veías que trabajaban por igual, ¿no? Que no había tanta distinción. Luego ibas a las ciudades y sí que te chocaba, por ejemplo, los maniquís tenían la cara tapada. Todo donde hubiera una cara de mujer estaba o grafiteada o arañada. Y eso sí que cuando lo veías te quedabas como un poco... Pero bueno, puede ser, tú que estuviste en Peshawar y esa zona, incluso puede que se sienta más radical Peshawar que el propio Afganistán. Oye, ¿y cómo es el Afganistán rural? ¿Cómo son los pueblecitos? ¿Tienen
electricidad? ¿Tienen agua corriente? ¿Cómo? Porque seguramente llegasteis a zonas así un poco, bueno, más rurales. Sí, a mí me sorprendió, por ejemplo, viniendo de Pakistán y de la India, lo limpio que estaba Afganistán. Sí. Y dice, siempre me comentaba Edu, dice, a lo mejor no es tanto porque sean más limpios y miren por la basura y demás, sino porque directamente no llegan tienen cosas con plástico. A ver, por ejemplo, eso es una cosa, es verdad, que no hemos hablado, pero en África o en Afganistán son pobres, pero no sientes la pobreza igual que lo sientes en Pakistán o en la India. O sea, no es lo mismo la pobreza rural que la pobreza en las ciudades. Entonces, por supuesto, en Afganistán no había nada, no había luz, no había agua, vamos. No había supermercados, vendían en sus casas. En las capitales sí decimos como una vez. Y no había carreteras. Nosotros cruzamos el país además como unos locos por mitad, por la zona montañosa, y nuestra carretera era la tercera carretera más importante del país. Y tardamos 10 días en recorrer 500 kilómetros. O sea, Dios mío. De carretera tenía nada. De carretera tenía si nada. hubiéramos ido en bici... Qué locurón. Sí. Y es que todo lo que veías es cierto que te asombraba, y lo que dices de que si llamábamos la atención, la llamábamos muchísimo, hasta el punto de que paramos en un pueblito que tenían así como un mercado un poco más grande y entramos en una tienda para conseguir una SIM, porque nuestros datos los habíamos agotado. Pues empezó a congregarse gente fuera de la tienda y más gente y más gente. Yo me cubría cada vez más y más para ver si así llamaba menos la atención, pero ya no había marcha atrás. Y llegó a haber tanta gente que vinieron los talibanes y nos dijeron que esa zona no era segura para nosotros, que había mucha gente fuera, que por supuesto seguramente serían buenas personas, pero que con una de esas personas que fuera mala, el daño que iba a hacernos a nosotros y a toda la gente que nos estaba mirando solo por curiosidad iba a ser mucho. Entonces no nos dejaron pagar la tarjeta SIM. El pobre hombre le dejamos eso a deber. No sé si volveré algún día a dárselo, porque nos dijeron que teníamos que marchar inminentemente, nos metieron en el coche. Nos sacaron a punta de taser y de latigazos, o sea, con toda la gente le estaban dando descargas eléctricas y dándoles latigazos para que nos dejaran pasar. Para que no nos aplastaran, y nos subimos al coche y nos escoltaron hasta fuera del pueblo y nos dijeron, ahora tenéis que seguir la carretera y iros de aquí, como diciendo, porque aquí ya habéis llamado la atención y no podéis regresar. Y fue la única situación así un poco más... Sí, a ver, pero es verdad que, por ejemplo, cuando volvimos, donde estuvimos, una de las zonas más turísticas de Afganistán, donde los budas... sí, en Bamiyan. De Bamiyan. Donde están los budas que ya no están, que ahora solo está el hueco, porque como no se puede tener ninguna representación de otra religión, pues a punta de, ¿cómo se llama? De tanques, sí, se los llevaron por delante. Bueno, el cosa es que estuvimos allí una semana y tan tranquilo, de hecho... Yo creo que el sitio más tranquilo que estuvimos nosotros en Afganistán, y un mes después de pasar nosotros mataron allí a 3 españoles. Sí, es verdad. Y es que estuvimos en un mecánico justo enfrente donde los mataron. Donde pasó fue en una tienda que estaba a la derecha de nuestro mecánico. Y dijimos, ostras, ¿sabes? En ese momento se te encoge el corazón y dices, ¿y si hubiera sido yo? Ya. Claro, sí. Entonces... Ahí sí que te hace... Es verdad, nos lo dijeron una vez cuando nos dejan comentarios en YouTube, son muchos de apoyos, muchos nos cuentan curiosidades, etcétera. Y uno fue que un señor nos escribió sobre un síndrome que cuando eres viajero por estos países... ¿Era Marco Polo? No, era el de... Bueno, no. Que va un poco en orden a que ya no sientes miedo, como que eres occidental y tú estás cubierto con tu seguridad y nunca te pasa nada, siempre tienes medios. Que te sientes algo así como invencible, ¿no? Invencible, exacto. Y yo creo, y mira que me hizo reflexionar, porque yo al principio con ese comentario como que me cabreé, como diciendo, ¿qué me dice esta persona, si no me conoce? Y luego pensé y dije, pues igual, ahora que ya estoy en España y lo puedo pensar desde aquí, sí que nos creíamos un poco invencibles yendo a estos países. Porque es verdad que, mira, estas personas tuvieron la mala suerte de que se encontraron con un extremista religioso y hubo un tiroteo allí y allí se quedaron. Sí, pero bueno, eso fue la mala suerte de estar, sí, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, que no sabes tan bien... Sí, que volvemos a lo mismo, te puede pasar en París, te puede pasar en ciudades también... Pero bueno, que está bien tenerlo un poco en cuenta. No, claro. Pero también es verdad que yo creo que, como decías tú, Edu, al principio, bueno, que llegabais ahí con una experiencia ya, con un bagaje, que no es lo mismo después de todo lo que habéis viajado y por los países que habíais estado, que culturalmente no son tan diferentes, meterte en un país difícil como pueda ser Afganistán o bueno... más que difícil, sin tanta información y demás, que ya lleváis muchas tablas. O sea, yo no creo que fuera imprudente en absoluto. No, yo creo que no. De hecho, en este mismo viaje por Asia nos curtimos mucho. Cuando fuimos al principio por Asia Central, estuvimos en el valle de Wakhan,
que es frontera entre Tayikistán y ves un río, al otro lado del río ves Afganistán. Y en ese momento pensamos, ¡hala, estar ahí, qué locura! En este país y que, o sea, tiene que ser eso, ¿sabes? ¿Te lo imaginabas? Como diciendo, ¿cómo? ¡Buah! Entrar ahí tiene que ser eso, no sé qué. Salvaje, ¿no? Sí. Y tal. Y luego, pues durante el viaje fuimos, pues eso, en Irán, que teníamos miedo, Pakistán escolta, y conocimos a gente que había pasado por Afganistán. Y dijimos, pues ¿por qué no? Y es porque nos decidimos a ir. Sí, que luego eres prudente en el aspecto de que lees muchísimo, hablas con otros viajeros que vienen de allí para que te expliquen. Y luego que siempre, por estos países mientras viajamos, no te das cuenta, pero tienes una habilidad nueva, que es como digo yo, que tienes como ojos en la nuca, y aunque tú no te estés dando cuenta, realmente siempre estás vigilando la situación. O sea, unos metros a tu alrededor siempre estás mirando pues que todo esté bien, que no haya nada que digas, uy, este coche, o que al final tienes un sentido, un sexto o séptimo sentido viajero. Sí. Oye, ¿en qué momento se podría decir que finalizasteis el viaje y que ya decidisteis retornar? Porque cuando eres mochilero es muy fácil, te coges un avión y dale vuelta, pero en coche... A ver, decidimos retornar, bueno, antes te dije que no, pero puede que sí, en la India, ya al entrar a la India, porque estuvimos un mes esperando para el visado de la India, parados en Pakistán en un parking. Y eso nos cansó muchísimo. Y entramos a la India ya cansados. Entonces... Claro. Entrar en la India cansados no es buena idea, porque a la India tienes que entrar con toda la energía. Sí. Y ahí ya dijimos, ostras, estoy cansado, claro, pero estoy a 15.000 kilómetros por carretera de casa. Entonces tienes que volver. Y ahí fue cuando decidimos volver un poco. Y realmente para nosotros el fin del viaje fue cuando salimos de Afganistán. Volvimos a Irán y ahí ya nos lo tomamos de otra manera, ya como si no fuera viaje, ya camino de retorno, poco a poco, pero... Y eso fue para nosotros. Luego cuando volvimos por Irán, justo nos pilló el bombardeo. De los misiles de Israel e Irán. ¡Ostras! Sí, nosotros queríamos que fuera tranquilito. Entonces pasamos unas noches un poco toledanas. Sí, oye, no sé si es bueno ir a vuestra senda, es mejor ir unos días antes, porque veo que con Rusia pasó, que habéis ido detonando problemas por ahí. A ver, más o menos, por ejemplo, lo de los misiles se veía venir un poco, ¿no? Los días antes había ruido de qué tal Pascual. Entonces ya nos acercamos hacia la zona de la frontera. ¿Ves? Una muestra más de que somos prudentes. Sí. Como vimos que esto estaba pasando, ya estábamos a tira de piedra de la frontera. Y el día que pasan los misiles estábamos a 10 kilómetros de la frontera, yo creo. Yo me pasé una noche esa, yo a Rocío no la desperté, porque estaba dormida ya, digo, ¿para qué voy a preocuparla? Ya me preocupo yo solo. Y yo estaba encima en Twitter mirando, y misiles se va, y yo mirando al cielo, digo, a ver si veo algo. Bueno, de hecho tuvimos compañeros que, si no me equivoco, estaban en Irak y vieron pasar los misiles de un lado para otro. Sí, sí. O sea que... ¿Y cómo fue el regreso a casa después de tanto tiempo viajando, tantos meses, el volver a vuestra antigua furgoneta, el estar parados en un sitio? Supongo que también el cuerpo os lo pedía un poquillo, ¿no? Porque vaya tute de viaje, o sea, la gente se puede creer que es fácil o que es unas vacaciones, pero debió ser muy duro. Nosotros la verdad que como que en la mente sí quieres parar, pero por otro lado tenemos un duendecillo que nos dice, bueno, es que también parar, y llegamos a España, estuvimos una semana y nos fuimos a Marruecos, o sea que tampoco paramos mucho por España. Te lo digo que yo cuando es, porque ahora somos agencia de viajes y hacemos viajes a Marruecos con otras campers y otras autocaravanas de gente que nos atreva a lo mejor a ir a Marruecos, y yendo con nosotros pues vamos un grupo, lo pasamos bien, pierden ese miedo, van todo organizado, entonces van simplemente a vivir la experiencia y pasarlo bien. Entonces, antes de que llegara verano, que en agosto, como ya sabes, no se puede estar en Marruecos, era la fecha que nos quedaba, entonces vinimos un poco pues fuimos a Marruecos a preparar esos viajes. Y directamente nos fuimos a Marruecos. O sea que no paramos mucho. Dios mío, bueno, no hay nada como ser joven, tener energía, ya veo que... Ya se empieza a cansar uno, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que grandes viajes como este... Yo no sé si volveremos a hacer. Sí que a lo mejor estamos 2, 3, 4 meses no viajando, pero es que viajar un año fuera de casa y también por países así cansa mucho. Sí, sí. Cansa, pero yo, por ejemplo, que estoy aquí en este equipo, ya te digo que Edu se echa para adelante, yo soy más así. Entonces yo oigo estas palabras de Eduardo y no me creo nada, porque lo he oído tantas veces. Cuando salimos a Europa era solo un viaje tranquilo por Europa y acabé en Afganistán. Por lo tanto, que queden aquí grabadas estas palabras para ver si lo que dice es cierto. Oye, ¿y
¿Por qué os dio por organizar viajes a Marruecos? Porque eso también es una responsabilidad, ¿no? Acompañar o llevar de vuestra mano a personas a viajar por el mundo. Sí, es una responsabilidad. A ver, esto, de hecho, por ejemplo, surgió la idea en Afganistán. Por las carreteras infinitas a 20 por hora, pues te da para pensar mucho tiempo, porque no tiene nada que hacer. Nos escribían muchas personas que los países que visitábamos, tipo pues, Sierra Leona, Afganistán, que eran países que les parecían increíbles, pero que nunca irían solos, que por qué no hacíamos algo como para que nos pudieran acompañar, y entonces ellos quitaban ese miedo y podían disfrutar de ese país que a priori les resultaba un poco... Claro, y surgió también desde ese cansancio en ese momento de... Mira, no quiero... Nuestro trabajo es viajar, ¿no? Entre otras cosas, y grabar YouTube y demás. Pero en ese momento decíamos, no me apetece ahora llegar a casa, estar parado no quiero, pero viajar otra vez tampoco, entonces, ¿qué hago? Y entonces unió a lo de que la gente le gustaría ir a Marruecos, además iba acompañado mucho mejor, y que no teníamos ganas de hacer otro grande viaje, y dijimos, oye, pues mira, si hacemos viajes a un sitio que nosotros nos sintamos cómodos, controlamos, sabemos mucho y a la gente le ayudamos, ¿por qué no vamos a hacerlo con gente? Sí, Marruecos ya habíamos ido muchas veces, es un país que está cerca de España, que tiene el suficiente choque cultural para que sea muy enriquecedor, y pues aprovechamos que lo teníamos al lado para que fuera el primer destino. Pero bueno, al que vamos. Sí, es una responsabilidad y oye, el proceso también de crear una agencia de viajes, los seguros de no sé qué, de no sé cuánto. Y los primeros viajes, la tensión de... Bueno, ya hemos hecho 3 viajes a Marruecos con gente y la tensión de que todo saliera bien. Claro, que todo estuviera perfecto para ellos, que les gustase. A lo mejor es también autoexigencia demasiado, ¿no? Que además le decía a la gente, bueno, relajaros, que está todo bien. Es que tú, si salía algo mal y tú sabías que salía mal, no servía la sal. Sí, y entonces ahora la idea es empezar con Marruecos y luego una vez más sale Mauritania aquí en la conversación. El siguiente destino que queremos abrir es Mauritania. Qué guay. Sí, vais creo que en marzo, abril de este año, ¿no? De 2025. Hay 3 viajes. Eso es, sí. A Marruecos, sí. Pero estos ya se llenaron. Entonces estamos abriendo fechas para octubre, noviembre y diciembre. Qué guay. Oye, Edu, Rocío, me está resultando una de las charlas más entretenidas que he hecho en tiempo. La estoy disfrutando un montón, pero tengo un compromiso al cual acudir y también habíamos dicho que 1 hora y ya vamos por encima de bastante de este tiempo. Simplemente para ir cerrando, por si alguien no os conoce todavía, aunque en vuestras redes sociales sois bastante... conocidos y vuestros vídeos, decidnos un poco cómo pueden conocer más de vuestros proyectos, de este viaje y de otros pasados o futuros, ¿dónde pueden investigar un poquito más? Donde nuestra historia está mejor contada es en YouTube, en todas nuestras redes sociales y todo lo que nos rodea se llama Sin Código Postal y estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok, Facebook, pero bueno, sobre todo YouTube, Instagram y nuestra página web que se llama Sin Código Postal también. Todo bajo ese nombre. ¿Y las expediciones? Se llama Expediciones Sin Código Postal. Y oye, quien quiere echarle una ojeada y le apetezca acompañarnos, pues más que bienvenido. Pero ya veo que con tiempo, porque si se llenan con tanta antelación, qué guay. Enhorabuena, me alegro un montón, la verdad, y me alegro un montón de haber conversado con vosotros, que nos hayáis regalado todo este tiempo para compartir, vuestra vida viajera, muchas reflexiones y anécdotas de vuestros viajes. Y creedme que lo he disfrutado un montón. Así que muchísimas gracias. Nos alegramos mucho que nos pasa lo de las charlas cuando nos hemos visto en directo. Nos cuesta, tenemos, como dices tú, pues obligaciones, pero si nos ponemos a charlar no paramos, es cierto. Bueno, pues hasta muy pronto. Venga, hasta luego, Pablo, chao. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.